Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y hoy os voy a mostrar cómo hago el revelado de una fotografía de paisaje con cámara RAW. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Esta es la fotografía de la que voy a partir, es el fichero RAW del que voy a partir para hacer el revelado que vamos a ver en el tutorial. Como veis, la zona inferior ha quedado bastante oscura y todo esto viene debido a que cuando disparé la fotografía, la exposición la medí, digamos, un poco por encima de lo que sería el límite de las montañas. Debido a que si hubiera intentado exponer en la parte inferior, pues el cielo habría quedado demasiado subexpuesto y no quería tampoco que me quedara así, con lo cual hice un término medio, digamos, y lo que conseguí fue esto, lo que no significa que no tengamos la información de lo que había en la parte inferior de la fotografía en nuestro fichero RAW. Y ahora vamos a ver cómo conseguir llegar a este resultado. Sé que alguno de vosotros me dirá que hay ciertos problemas de composición y tenéis toda la razón. ¿Por qué? En primer lugar, el camino que vemos a la derecha me hubiera gustado sacarlo un poco más hacia la izquierda, que hubiera sido más protagonista, marcando más los planos que vemos en nuestra fotografía para darle profundidad a la fotografía en cuestión. Problema: esto fue una visita guiada que hicimos ayer en un parque natural que hay en la serranía de Cuenca, donde tienen un parque cinegético con diversidad de animales, ciervos, osos, lobo ibérico, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que íbamos 70 personas que casualmente el grupo estaba en el camino. Me pude apartar un poquito del grupo puesto que iba con visita guiada, pero tampoco me podía alejar mucho, con lo cual iba muy limitado a la hora de hacer el encuadre de la fotografía. De ahí que quedase el camino relegado a la parte derecha, cuando debería de haber tenido bastante más protagonismo del que está teniendo, por lo menos es como yo lo veo. Pero bueno, lo que quiero es que veáis cómo he hecho el revelado, que seguramente a más de uno os interesará ver el proceso. Dicho esto, vamos a ejecutar el archivo, hago doble clic, se me abre en cámara RAW y aquí lo primero que voy a hacer es hacer un recorte, porque me sobra mucha fotografía, y vamos a escoger un encuadre un poquito más cerrado que el que habéis visto en el resultado final de la fotografía. Vamos a poner por aquí más o menos, vamos a centrarnos un poquito más en los planos que tenemos, puesto que los pinos de la izquierda considero que estorban. Podemos incluso enderezar un poquito la fotografía, que parece que está un poquito tumbada, o me da esa impresión. Y una vez tenemos hecho nuestro recorte, vuelvo aquí a la lupa, donde ya tenemos el recorte de la fotografía hecho. Y aquí lo primero que voy a hacer es subir un poco la exposición, aproximadamente a un 0,50%. Las iluminaciones las voy a bajar para quitarle iluminación al cielo, hasta menos 85%, más o menos. Le voy a subir las sombras a un 53%, de manera que ya estamos recuperando esta información que sí se conserva en el RAW en la parte inferior de nuestra fotografía. Le podemos subir un poquito los blancos, hasta un 21% más o menos. Los negros los voy a bajar un poquito, pues hasta un menos 20, menos 23 en este caso. Y le voy a dar un poco de claridad para conseguir un poquito más de viveza en la fotografía en cuestión. Le voy a subir la intensidad de los colores, pues aproximadamente por aquí, un 20, un 25%. Y la saturación incluso la podría bajar, pues no sé, muy poco, menos 3 en este caso, que es apenas perceptible. Pero el revelado en sí no estaría totalmente terminado. Aquí digamos que he hecho los ajustes básicos y ahora me voy a ir a ajustes de HSL
donde vamos a dar un poquito más de luz a los verdes, de manera que vamos a conseguir esa iluminación que veíamos en la fotografía revelada, y los amarillos también le vamos a subir un poquito, consiguiendo darle más protagonismo a lo que es nuestro primer plano. Pero con esto no tendríamos el revelado terminado. ¿Por qué digo que no lo tendríamos terminado? Pues vamos a verlo. Ahora mismo lo que es la montaña que vemos al fondo, ayer cuando yo hice la fotografía estaba totalmente iluminada. Había un claro entre las nubes encima mío que le daba toda esa luz a las montañas. ¿Qué es lo que voy a hacer para recuperar esa luz? Pues vamos a venir aquí arriba y voy a coger el pincel, al cual le he dado un tamaño de 4, pero bueno, esto va en función de cómo queráis trabajar, y suavizar lo he dejado en un 56%. Podéis ver aquí el pincel cómo queda, y lo que voy a hacer es pintar en todo lo que sería la zona de las montañas. Como veis, ha adquirido una tonalidad amarilla. Esto es debido a que me está arrastrando ajustes anteriores. Pues vengo aquí y le digo restaurar configuración de corrección local. Una vez he hecho esto, aquí lo que voy a hacer es subir un poco la exposición, consiguiendo esa iluminación que yo veía ayer cuando hice la fotografía. Incluso le podemos subir un poquito el contraste y le voy a dar también un poquito de claridad para que tenga un poco más de detalle, porque cuando hice la fotografía le di una profundidad de campo media, cuando lo suyo es que hubiera usado una profundidad de campo alta. No sé si le di un F7, un F8, y lo suyo es que hubiera ido bastante más arriba, pero al estar el día nublado perdía bastante luminosidad, con lo cual me quedé ahí y voy a intentar recuperar ese detalle que no he conseguido al hacer la fotografía de esta manera, entre esto y el enfoque que veremos ahora. Una vez he levantado lo que es la zona de montañas, vamos a empezar a darle tonos a la fotografía para que quede un poco mejor. ¿A qué me refiero? Vamos a venir al filtro graduado que dice aquí, filtro de degradado. Hago lo mismo, vengo aquí, le digo restaurar configuración de corrección local para que empiecen los valores desde cero. Y aquí voy a hacer un degradado, pulso la tecla mayúsculas para que baje en vertical, pues aproximadamente hasta por aquí. ¿Para qué le estoy colocando esta máscara, este filtro de degradado? Pues porque le quiero dar un color al cielo. Vamos a poner esto aquí abajo y lo que quiero es darle un color, digamos, azulado, que podría ser aproximadamente por aquí, un tono 240. Doy a aceptar. Le voy a subir un poco el contraste porque quiero contrastar toda la zona del cielo. Los negros se los voy a bajar un poquito, consiguiendo darle más volumen a lo que sería nuestro cielo, y las sombras también se las voy a bajar un poco. De esta manera conseguimos que las nubes tengan un poco más de protagonismo. Tampoco quiero exagerar mucho porque si no, el protagonismo, digamos, se va a la zona superior de la fotografía. Y sí, los cielos muy vistosos quedan muy bien, pero de lo que se trata es de que queremos contar una historia, queremos contar lo que estábamos viendo. Y no estábamos viendo solo el cielo, sino unos diferentes planos, como son el pino que vemos a la izquierda, que está aquí más cerca de mí, los restantes pinos junto con el camino que quedaban más adelante y la montaña que quedaba al fondo. Mientras estoy haciendo estos ajustes, vemos que lo que es la zona del pino, la zona superior, se está empastando mucho, queda muy subexpuesta. Esto podríamos hacerlo ahora mismo corrigiendo con el pincel, le damos a menos, bajamos el tamaño del pincel bastante, a 2 por ejemplo, y vamos quitando toda esta zona poco a poco hasta conseguir recuperar información en el pino. Yo no me voy a entretener en hacerlo, ya veis cómo se puede hacer, porque sería un trabajo bastante tedioso y el tutorial se demoraría mucho. Vale, una vez que ya he hecho esto, lo que voy a hacer es darle un poco más de vida a la zona inferior. Vengo aquí de nuevo al filtro de degradado y le digo que quiero un filtro nuevo, una máscara nueva que vamos a crear para la zona inferior. Vengo aquí de nuevo, restaurar configuración de corrección local y hago lo mismo, hago un filtro de degradado de abajo a arriba,
pulso mayúsculas para que me quede vertical por completo, y aquí lo que hago es que le voy a dar un tono cálido. Sé que me diréis que si es un día nublado, un tono cálido, la verdad que a mí es un efecto que me gusta mucho. Me gusta mucho, lo que pasa que sin abusar de él. Y vamos a verlo ahora mismo. Le voy a dar un tono pues anaranjado y a su vez le voy a bajar la saturación, pues no sé, hasta un 43%, más o menos, hasta un 43%. El tono es un tono 50, damos a aceptar y con esto lo que he conseguido es un juego de temperaturas bastante interesante. Una vez que ya he aplicado este filtro, vuelvo a la lupa para ver la imagen general. Si hago clic sobre este icono, vemos lo que era la fotografía original. Si vuelvo a hacer clic, vemos cómo nos está quedando. Le podría modificar quizá un poco la temperatura de color. Si nos fijamos en el histograma, parece que van un poco desplazados los canales, pues vamos a intentar corregirlo. En 5550 podría estar bien, porque estamos consiguiendo que la fotografía tenga esos tonos fríos que tenía yo ayer cuando hice la fotografía, y a su vez mantengo los tonos que he aplicado previamente con los filtros de degradado que he ido usando. Y por último, lo que voy a hacer, le voy a dar un poquito más de claridad en general, le voy a subir incluso un poco la intensidad de los colores, que le va a dar bastante viveza, y me voy a venir a la pestaña de detalle. Aquí, con la lupa, pulso botón derecho y le digo que se ponga al 100%. Una vez estamos aquí, lo que quiero es darle un poquito de enfoque. Esto es lo último que hago yo siempre en las fotografías, porque considero que si lo hacemos lo primero, después vamos a ponernos a hacer ajustes y el detalle que hemos conseguido, ese enfoque que hemos conseguido, se puede llegar incluso a perder, con lo cual lo dejo siempre para el final. Vamos a darle un poquito de detalle, no mucho, pues hasta 50, una cantidad de enfoque de 50, y detalle sin abusar, pues hasta 35 más o menos. Si hago clic en el icono este, vemos cómo estaba, que se ve con cierto desenfoque, una falta de detalle. Vuelvo a hacer clic, vemos el resultado final y ya le hemos ganado bastante detalle a la fotografía. Aunque apenas se aprecia, la fotografía ha conseguido un detalle mayor. Vuelvo a lo que son los ajustes principales, botón derecho con la lupa dentro del lienzo, digo encajar en vista, y si hago clic, este es el fichero del que partimos y esto es a lo que hemos llegado. Y esto sería todo. Como veis, el revelado en Camera Raw quizá no es tan intuitivo como podría ser en Adobe Lightroom, pero cumple su función sobradamente, puesto que los dos utilizan el mismo motor, con lo cual los ajustes vienen a ser prácticamente los mismos. Yo, la verdad, Lightroom no lo he usado mucho, por no decir nada, con lo cual por eso os muestro lo que yo suelo hacer, que lo suelo hacer en Camera Raw. Y bueno, poco más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.